pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Bienvenidos a este vídeo donde exploraremos un capítulo oscuro y fascinante del mundo del crimen organizado, porque el Güero Palma fue más sangriento que Rafael la Venganza que Félix Gallardo no pudo frenar. Hoy vamos a desentrañar cómo la historia del Güero Palma no solo se diferencia por su violencia extrema, sino también por la forma calculada en que utilizó la venganza como herramienta para consolidar su poder, algo que incluso Félix Gallardo, un nombre legendario en estos círculos, no pudo detener ni controlar. A lo largo de este relato revelaremos detalles polémicos que muchos intentaron ocultar, sus enfrentamientos sangrientos, las traiciones internas, y cómo su sed de revancha aceleró conflictos que parecían imposibles de frenar. También analizaremos la comparación con Rafael, mostrando por qué la reputación del Güero Palma se cimentó en hechos que sobrepasaron cualquier medida convencional de brutalidad, y cómo sus decisiones marcaron un antes y un después en la historia del narcotráfico, dejando lecciones sobre poder, estrategia y consecuencias de la violencia desmedida. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque tu suscripción no solo ayuda a que más personas descubran este tipo de historias, sino que también apoya la continuidad de nuestro trabajo investigativo y los contenidos que tanto te impactan. Si puedes, considera apoyarnos aún más con un super thanks, y si no, simplemente deja un comentario contándonos qué detalle de esta historia te sorprendió más, porque tu participación es vital para que el canal siga creciendo y profundizando en estos temas. Quédate hasta el final, porque la última revelación que compartiremos te dejará impactado y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la rivalidad entre el Güero Palma y Rafael, y sobre cómo la venganza puede superar incluso las estrategias más calculadas de los grandes capos como Félix Gallardo. Este video no solo es un repaso de hechos históricos, sino una inmersión en los rincones más oscuros de la ambición, la violencia y la traición, donde cada decisión tuvo un impacto irreversible, y donde conocer la verdad completa exige que prestes atención hasta el último segundo, porque la historia del Güero Palma es tan fascinante como aterradora, y te dejará reflexionando sobre el precio real del poder y la venganza en un mundo donde pocos logran sobrevivir intactos. Héctor Luis Palma Salazar, conocido como el Güero Palma, nació en un contexto lleno de carencias económicas y violencia social que marcaron profundamente sus primeros años de vida, moldeando tanto su carácter como su visión del mundo. Creció en un ambiente donde la desconfianza y la supervivencia eran parte del día a día, y desde joven tuvo que aprender a protegerse y a ser cauteloso con quienes lo rodeaban, pues las lealtades eran frágiles y las traiciones frecuentes. A diferencia de otros líderes del narcotráfico que podían apoyarse en estructuras familiares sólidas o conexiones privilegiadas, Palma desarrolló su identidad desde la marginalidad, aprendiendo a observar, a calcular riesgos y a actuar con determinación cuando su seguridad o su reputación estaban en juego. Su vida personal, marcada por relaciones complicadas y un círculo de confianza reducido, reflejaba su carácter reservado, un rasgo que lo acompañó incluso cuando alcanzó notoriedad dentro del crimen organizado. Esta reserva no solo lo protegía de enemigos externos, sino que le permitía moverse con inteligencia dentro de un entorno donde cada decisión podía tener consecuencias mortales. Además, su propensión a reaccionar de manera extrema ante la traición o el engaño se convirtió en una característica definitoria, influyendo en cómo consolidaba su poder y cómo imponía respeto entre sus allegados y rivales. Desde sus primeros pasos, Palma entendió que el control no solo se lograba con fuerza física, sino con estrategia, astucia y una lectura precisa del comportamiento humano, lo que le permitió escalar posiciones hasta convertirse en una figura central dentro de su organización. Su historia personal demuestra cómo la adversidad y la marginalidad pueden moldear a una persona con una mezcla de cautela, determinación, al mismo tiempo, vulnerabilidad, creando un líder capaz de maniobrar entre lealtades cambiantes y peligros constantes, siempre atento a proteger tanto su vida como su legado. En este recorrido, la vida privada de Palma revela que detrás del mito y la notoriedad mediática existe un hombre formado por experiencias de desprotección, aprendizajes duros y una visión del mundo en la que la supervivencia y la venganza se entrelazan con su manera de ejercer autoridad, mostrando cómo los orígenes influyen de manera decisiva en la construcción del poder y en la forma en que se mantiene. El punto de quiebre en la vida de Héctor Luis Palma, conocido como el Güero Palma,
no se dio por un enfrentamiento con rivales ni por disputas territoriales, sino por una traición profundamente personal que tocó directamente su núcleo familiar y que cambió para siempre su manera de actuar. Este episodio, ampliamente mencionado en reportajes y estudios sobre el narcotráfico, se convirtió en un detonante que transformó a Palma de un operador estratégico en alguien guiado por la intensidad de sus emociones y el deseo de justicia propia, sin importar los límites de los códigos tradicionales dentro del mundo del crimen organizado. Lo que hizo que esta traición fuera especialmente impactante no fue solo la pérdida de confianza, sino el hecho de que provenía de personas cercanas, aquellos con quienes compartía lealtades y vínculos familiares. Este tipo de traición caló hondo en su carácter y redefinió sus prioridades, trasladando su enfoque de la expansión y el control a la venganza y el castigo ejemplar. Desde entonces, cada decisión tomada por Palma reflejaba un cálculo no solo de efectividad estratégica, sino de respuesta directa a los agravios sufridos, dejando claro que cualquier traición, por pequeña que pareciera, tendría consecuencias inmediatas y severas. Su reputación como uno de los líderes más temidos no solo se consolidó por su capacidad de maniobra o por su influencia en el cártel, sino por la certeza que generaba en quienes lo rodeaban de que la traición personal jamás quedaría impune. Lo interesante de este momento en su vida es que humaniza al personaje. Detrás del apodo y de la fama de violencia, existía un hombre que reaccionaba al dolor y a la traición de manera visceral, mostrando cómo el vínculo familiar y la confianza rota pueden cambiar el rumbo de una vida, incluso de alguien acostumbrado a manejar riesgos extremos y a tomar decisiones letales. Así, esta traición íntima no solo alteró la trayectoria de Palma dentro del narcotráfico, sino que también dejó una marca indeleble en su forma de ver las relaciones, la lealtad y el poder, recordándonos que incluso en los mundos más violentos, las emociones personales pueden ser los motores más fuertes de la acción humana, moldeando legados y provocando consecuencias que ninguna estrategia podía prever. Venganza como método, más allá de Rafael, representa uno de los aspectos más distintivos en la historia del Güero Palma y su manera de relacionarse con el mundo del narcotráfico. Mientras figuras como Rafael Caro Quintero enfocaban sus esfuerzos en mantener el control territorial, optimizar rutas y negociar acuerdos estratégicos que aseguraran la estabilidad de sus operaciones, Palma adoptó un enfoque completamente diferente, donde la venganza no era un acto ocasional, sino una herramienta constante de gestión de conflictos. Su reputación de más sangriento no se construyó únicamente por los actos de violencia que cometía, sino por la filosofía que guiaba cada una de sus decisiones. Cada ofensa recibida, ya fuera directa o indirecta, debía responderse con un mensaje claro y definitivo, dejando poco espacio para dudas sobre su poder y determinación. Esta mentalidad lo convirtió en un personaje imprevisible, capaz de transformar disputas internas o traiciones menores en eventos de gran impacto dentro del cártel, lo que generaba tanto respeto como temor entre aliados y rivales. A diferencia de otros líderes que medían cuidadosamente sus acciones para preservar alianzas o evitar conflictos innecesarios, Palma entendía la venganza como un lenguaje propio dentro del negocio. Cada respuesta era proporcional no solo al daño recibido, sino al mensaje que quería transmitir sobre su autoridad y su capacidad de reacción. Esta dinámica alteró la manera en que se manejaban los conflictos internos, haciendo que la cultura del cártel evolucionara hacia un terreno donde la prevención y la negociación quedaban en segundo plano frente a la necesidad de demostrar fuerza y retribución inmediata. La consecuencia directa fue que muchos aliados aprendieron a temer sus decisiones, sabiendo que cualquier afrenta, por mínima que fuera, podía desencadenar una reacción que cambiara el equilibrio de poder. Además, esta forma de operar creó una especie de marca personal que diferenciaba a Palma de otros líderes de su época, consolidando su imagen como alguien que no solo dirigía operaciones, sino que imprimía su carácter en cada acto violento, transformando la venganza en un método estructurado, casi ritual, que reforzaba su control sobre su entorno y dejaba claro que bajo su mando, la traición o el descuido tenían un costo elevado. En suma, la venganza para el Güero Palma no era simplemente un recurso emocional o impulsivo. Era una estrategia que redefinía las reglas de interacción dentro del cártel y que demostraba que, a veces, la respuesta a la injusticia personal puede convertirse en un motor capaz de alterar toda la dinámica de un grupo organizado, marcando un antes y un después en la manera en que se percibía la autoridad y la lealtad dentro de este mundo complejo y peligroso.
El Güero Palma se convirtió en una figura controvertida dentro del crimen organizado, no solo por sus acciones, sino por la manera en que manejaba los conflictos. Sus decisiones eran intensas, muchas veces excedían los límites que incluso sus propios aliados consideraban prudentes. Este enfoque agresivo y directo generaba miedo, pero también creaba fricciones constantes, porque su estilo rompía equilibrios que otros preferían mantener para no atraer conflictos innecesarios. Mientras algunos respetaban su valentía y firmeza, otros veían en sus actos una fuente de inestabilidad que complicaba las alianzas y aumentaba la cantidad de enemigos. La reputación de ser imprevisible se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, aseguraba que pocos se atrevieran a desafiarlo directamente. Por otro, hacía que la confianza dentro de su círculo cercano fuera frágil y que cualquier error pudiera desatar enfrentamientos más graves. Además, los excesos de Palma reflejaban un patrón que, aunque efectivo a corto plazo para imponer autoridad, también tenía un costo alto, porque generaba una cadena de represalias y aumentaba la atención de las autoridades, dificultando la consolidación de su poder. Su historia demuestra cómo el exceso de fuerza y la resolución violenta de conflictos, aun cuando logran notoriedad y control momentáneo, también pueden minar la estabilidad interna, desgastar relaciones estratégicas, a la larga, hacer que la figura que parecía invencible se enfrente a un aislamiento progresivo dentro del mismo entorno que alguna vez dominó. Este equilibrio delicado entre respeto y miedo, eficacia y riesgo, muestra que la brutalidad no solo tiene un impacto externo, sino que transforma la dinámica interna del grupo, poniendo a prueba lealtades y generando consecuencias que trascienden la intención inicial de imponer orden o autoridad. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como uno de los arquitectos del narcotráfico moderno en México, enfrentó un desafío que superó incluso su experiencia y autoridad: la incapacidad de frenar la violencia desatada por Ismael el Güero Palma. Félix Gallardo, acostumbrado a mantener un control férreo y centralizado sobre las operaciones del cártel, se encontró frente a un escenario inesperado en el que las reglas tradicionales del liderazgo simplemente dejaron de funcionar. El Güero, movido por motivaciones personales de venganza, decidió actuar al margen de cualquier orden, desencadenando una ola de agresiones que desbordó los mecanismos de control que hasta entonces habían sostenido la estructura del cártel. Este episodio no solo reveló las limitaciones de Félix Gallardo como líder, sino que también puso de manifiesto un cambio estructural más profundo. El poder centralizado ya no era suficiente para contener a subordinados impulsados por agravios personales, y la autoridad de los líderes tradicionales empezaba a erosionarse frente a los nuevos códigos de lealtad y violencia. La incapacidad de detener a Palma simbolizó, de manera clara, que la era de un cártel unificado bajo un mando absoluto había llegado a su fin, marcando el inicio de la fragmentación definitiva. A partir de ese momento, la organización comenzó a dividirse en facciones, cada una con su propia agenda y dinámicas de poder, lo que transformó radicalmente el panorama del narcotráfico en la región. Este cambio no solo impactó la manera en que se ejercía el control interno, sino que también abrió la puerta a conflictos internos más frecuentes, estrategias más agresivas y la aparición de líderes que priorizaban intereses personales sobre la cohesión grupal. En última instancia, la historia de Félix Gallardo y su intento fallido de contener la violencia de El Güero Palma sirve como un ejemplo del límite del poder absoluto e incluso los líderes más experimentados y astutos pueden verse superados por motivaciones individuales que desafían las estructuras tradicionales, recordándonos que, en organizaciones criminales de gran escala, la lealtad y la obediencia no siempre son garantizadas, y que la fragmentación es muchas veces inevitable cuando los intereses personales y las venganzas se cruzan con la búsqueda de poder. El legado del Güero Palma sigue siendo un tema que genera debates intensos y opiniones divididas. Por un lado, hay quienes lo recuerdan como una figura marcada por la tragedia personal, alguien que, desde sus vivencias, terminó envuelto en un mundo de decisiones extremas y riesgos constantes, lo que provoca cierta fascinación y curiosidad sobre cómo los eventos de la vida pueden moldear a una persona hasta límites insospechados. Por otro lado, existen quienes lo ven como un ejemplo claro de cómo la venganza y la búsqueda de poder sin medida pueden desestabilizar no solo la vida de quien la persigue, sino también las estructuras a su alrededor, afectando a familias, comunidades y generaciones enteras. Su historia ha trascendido más allá de los hechos específicos de su vida,
convirtiéndose en una especie de advertencia sobre los límites del poder y la forma en que el dolor personal, cuando no se maneja de manera consciente, puede transformarse en decisiones que perpetúan la violencia y la injusticia. A pesar de la controversia, muchas personas reconocen que comprender su historia permite reflexionar sobre la complejidad humana, las motivaciones detrás de las acciones extremas y las consecuencias que éstas tienen, no solo en quienes las ejecutan, sino en todo el entorno que los rodea. En la actualidad, su legado se mantiene vivo en libros, documentales y análisis sociales que buscan entender la delgada línea entre la tragedia personal y la responsabilidad social, ofreciendo lecciones valiosas sobre la importancia de canalizar el dolor de manera constructiva y sobre cómo las decisiones individuales pueden repercutir en la historia colectiva. Así, más allá de juzgar o condenar, el nombre de El Güero Palma sirve para recordar que las historias humanas son complejas y que cada elección, por más pequeña que parezca, puede tener un impacto duradero, enseñando a las nuevas generaciones a mirar con atención los caminos que conducen al poder, la venganza y la violencia, pero también las oportunidades de aprendizaje que surgen de cada experiencia vivida. Y así llegamos al final de esta historia, donde queda claro que el Güero Palma no fue solo un criminal más, sino un estratega de la venganza cuya sangre fría y determinación superaron incluso a figuras legendarias como Rafael, dejando una marca imborrable en el mundo del narcotráfico. Su capacidad para planear cada movimiento, anticipar traiciones y aprovechar cada debilidad lo convirtió en un enemigo temido, y al mismo tiempo en un ejemplo extremo de cómo la obsesión por la revancha puede transformar la vida y los destinos de quienes lo rodean. La incapacidad de Félix Gallardo para frenarlo demuestra que, en ocasiones, ni el poder más consolidado puede contener la violencia cuando se mezcla con resentimiento y deseo de justicia personal. Esta historia nos deja reflexionando sobre los límites del poder, la fragilidad de las alianzas y el precio que paga quien decide convertir el dolor en venganza. Si algo queda claro, es que conocer la verdad detrás de estos episodios nos permite entender mejor las motivaciones humanas y las consecuencias devastadoras de cada decisión extrema. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque así ayudas a que podamos seguir revelando historias como esta. Y si quieres apoyar aún más, considera un super thanks o simplemente deja un comentario sobre qué parte de esta historia te impactó más, porque tu participación hace que este canal continúe creciendo y explorando los secretos más oscuros del crimen organizado.